Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente, soluciones financieras desde 1915. Buenas tardes, estimados clientes, amigos. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. El objetivo de este webinar es que Martín Redrado nos haga una presentación y nos dé su visión de la actualidad, sistema financiero, situación macroeconómica argentina, frente cambiario, que es una de las inquietudes más importantes que hoy tienen todos los inversores y los actores económicos. Como ustedes saben, nos interesa estar cerca de nuestros clientes y con estos webinars ayudarlos a darle más visibilidad de lo que está aconteciendo para que puedan tomar decisiones empresariales y de inversión con más confort. Bueno, Martín, no te saco tiempo de tu presentación. Nuevamente, muchas gracias. Federico, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el equipo de Puente. Y sin dudas el objetivo es ese que vos decís, es alcanzarles a todos tus clientes un análisis, información, de manera tal que les permita tomar mejores decisiones en un contexto donde sin duda lo que prevalece es la incertidumbre. Permítanme compartir un enfoque que es el que me permite a mí, tanto cuando me toca ser hacedor de políticas públicas como cuando me toca analizar alguna empresa o entidad financiera, en plantear cuál es el escenario base que tiene la economía argentina, que también uno lo puede hacer para su empresa, y a partir de ahí utilizar un enfoque de administración de riesgos, es decir, plantear a partir de ese escenario base cuáles son los riesgos que enfrenta y de qué manera podemos minimizar esos riesgos que nos presenta el contexto, la propia situación, a veces de manera externa o a veces de manera interna. Escucho y está claro que hoy el mercado cambiario está muy tenso y habitualmente uno de los problemas que surgen es aplicar nuestra propia lógica para entender qué es lo que está pensando el gobierno. Permítame entonces plantear qué es lo que está pensando el gobierno en términos de ese escenario base y después nosotros plantear los riesgos que tiene ese escenario y cómo nosotros desde el sector privado podemos minimizarlos, como lo dije hace un instante. Bueno, el gobierno tiene una hoja de ruta que está planteada con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y ustedes recordarán que así como en un momento toda la política económica estuvo enfocada hacia la reestructuración de deuda y se decía, cuando llegue la reestructuración de deuda ya se va a ver aclarado el horizonte argentino. Bueno, una circunstancia semejante se está planteando desde el equipo económico hacia los accionistas de la coalición política, que el próximo mojón es la negociación con el Fondo Monetario y que eso va a despejar el horizonte en la economía argentina. Y está claro, ha trascendido en los medios de comunicación cuando vino la misión del fondo hace un par de semanas. Yo tuve una reunión, me pidieron ellos una reunión mano a mano, y percibí que un acuerdo con el Fondo Monetario va a suceder. Lo que no les puedo decir es cuándo va a suceder, pero los intereses tanto de Argentina como del fondo convergen. La pregunta es sí, y algo que pregunté en ese momento, y creo que es un dato importante para tener hacia adelante, es si las condicionalidades por un nuevo acuerdo, recordemos que mucha gente dice que se va a reestructurar la deuda con el fondo. Bueno, eso no es así. Los artículos de incorporación del Fondo Monetario Internacional no permiten la reestructuración de deuda, sino que vamos a negociar un nuevo programa. La pregunta es si ese nuevo programa, si las condicionalidades que tiene ese nuevo programa es lo mismo
por 44.000 millones que por 50.000 o 57.000. ¿Por qué pongo estas dos cifras de 50.000 o 57.000? Porque recordemos que cuando se cayó el programa de septiembre de 2018, se cayó a mediados del año pasado, bueno, lo que ocurrió es que los 5.400 millones que se iban a desembolsar en el segundo semestre no llegaron, ¿eh? Entonces eso sería lo primero que uno puede pensar o puede plantear, más que pensar, que está disponible. Y por supuesto el programa original que era de 57.000. Está claro que el gobierno ha dicho no quiere un peso más del fondo, pero cuando uno tiene una crisis cambiaria como la que tenemos en este momento, la pregunta es, o lo que debe hacer el hacedor de políticas públicas es generar más oferta de divisas. Es decir, este contexto de medidas homeopáticas para tratar una crisis y medidas que se van dando de manera incremental y que van corriendo por detrás de los acontecimientos y que en la sumatoria son más medidas de represión cambiaria que de generación de oferta, bueno, sin duda van generando un estrecho desfiladero por el que camina la política cambiaria. Pero entonces, lo que quería subrayar para después profundizar en el tema del Fondo Monetario en la segunda parte de mi presentación es que una de las fuentes que podemos tener en el corto plazo, si la negociación avanza de manera razonable, es fondos adicionales, o por lo menos que el anuncio de que haya fondos adicionales en la negociación con el fondo, que en este contexto traería un poco de distensión. Ahora ustedes saben bien, y mi posición, y bueno, lo he escrito en un libro también, que por suerte es el número 1 en ventas hoy en la Argentina. Argentina primero, es que Argentina necesita un programa, necesita un programa articulado de estabilización y de crecimiento y de modernización productiva que le devuelva la confianza, digamos, no hay sustituto. Yo les puedo sugerir aquí distintas maneras de generar más oferta, pero no es nada más que un puente hacia un programa económico que genere confianza. No hay sustituto para esto, pero en fin, digamos, en el corto plazo, un puente, que es de lo que vamos a hablar ahora, valga la redundancia con quienes nos invitan hoy a conversar, un puente hacia la otra orilla. Y entonces ese es el escenario que plantea el gobierno por delante, un escenario con acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con rebote de la actividad económica. Después de haber caído, nosotros proyectamos un 12,3% de caída del producto en la Argentina, un rebote del 4,5%, pero veremos entonces de ese escenario base que se plantea el gobierno, cuáles son los riesgos, qué administración de riesgos tenemos que hacer nosotros desde el sector privado. Entonces, lo que voy a plantear son 4 bloques conceptuales, con bastantes números también, para poder fundamentar los conceptos que voy a conversar con ustedes. Primero, está claro que las medidas, o vamos a analizar cómo las últimas medidas no han logrado bajar el riesgo cambiario. Luego vamos a entrar en una variable central, que es esta que mencioné, cuándo el Fondo Monetario entra en juego y cómo. El tercero, me voy a dedicar a mirar hacia adentro de cada una de nuestras empresas y a darles por lo menos claves, porque uno siempre dice, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno por nosotros? Ahora, en la tercera sección le voy a decir qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos en cada una de nuestras empresas. Y luego, cuál es el riesgo, así como planteo en la sección 1 que el riesgo cambiario es el riesgo a minimizar o a cubrirnos en el corto plazo. El riesgo de inflación es el que planteo hacia 2021. Riesgo de corto, riesgo cambiario, riesgo de mediano, digo mediano porque el mediano plazo es el año que viene en la Argentina, es una mayor nominalidad. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno con esta política o con este escenario base? Como les decía, está buscando generar un puente. Ahora, la idea es, si el puente es hacia la otra orilla del río, la otra orilla del río está, y se ha planteado marzo del año que viene, que está vinculado a el cierre de la negociación con el Fondo Monetario y
el comienzo de la liquidación de la cosecha gruesa. Ahora, ese puente tiene algunas filtraciones que pueden hacer que, en lugar de llevarnos hasta la otra orilla, nos dejen en la mitad del río. Las filtraciones que hacen que siga el riesgo cambiario es que, bueno, se ha ampliado la brecha, con lo cual lo que el 15 de septiembre, cuando se hizo o cuando se le adicionó el impuesto a las ganancias, el 35% al dólar solidario, generaba una brecha de 7, 8, 9 centavos entre el dólar solidario y el dólar paralelo. Bueno, ya ahora es más de 50, con lo cual nuevamente el arbitraje entre uno y otro, la idea de que se iba a ir mucho menos, que se iban a ir 200, 250 de los 800 que se habían ido en septiembre, se empieza a evaporar, o quizás sí se pueda haber dado ahora en el mes de octubre, pero con este nivel de brecha no se va a dar en el mes de noviembre. La filtración por pago de deuda privada, por pago de deuda provincial, un tema que no estaba sobre la mesa, que era la duda si los depósitos en dólares estaban o no estaban, y ahí una de las medidas macroprudenciales que más satisfacción me ha dado de mi gestión 2004-2010 es el haber impuesto que los depósitos en dólares pueden solamente prestarse a empresas exportadoras. Y el resto queda encajado en el Banco Central o queda en las entidades financieras. De tal manera que la respuesta frente a la búsqueda de esos depósitos, ahora lo vamos a ver en detenimiento, los dólares están. Y entonces la respuesta que ha tenido el sistema ha sido demostrar esa resiliencia y resistencia. Sin embargo, la implementación de las medidas del 15 de septiembre, también un poco de pericia uno puede pedir, porque medidas restrictivas en el sistema financiero en general se adoptan un día viernes, no un día lunes a la noche. ¿Por qué un día viernes? Porque da tiempo al sistema financiero, a los bancos, a adaptar su sistema. Trabaja la gente de sistemas todo un fin de semana y el lunes pueden abrir en tiempo y forma para responderle a sus clientes. Bueno, esto no ocurrió, prácticamente hubo 8 días de feriado cambiario y muchos de ustedes y muchos depositantes en el sistema financiero de dólares se preguntaban si realmente estaban los dólares y entonces empezaron a sacar, empezó a gotear los depósitos en dólares, cosa que era un tema que hasta ahora, hasta el 15 de septiembre, prácticamente no existía. Y obviamente, y fíjense, acaban de salir las cifras del comercio exterior, del superávit comercial. Se desplomó el superávit comercial, estábamos en niveles de 1.400 millones de dólares, cayó a 500 millones de dólares. Cuando hay tanta brecha, lo que surge es, se sobrefacturan las importaciones y se subfacturan las exportaciones. Entonces, esto va marcando realmente mayor tensión cambiaria. Si no se genera mayor oferta de divisas, va a ser difícil que el puente llegue hasta la otra orilla. ¿De qué depende de que el planteo del escenario base que lleva adelante el gobierno se pueda cumplir? Bueno, depende de dos cosas fundamentales. Primero es el goteo en reservas, es ver qué es lo que vemos nosotros con nuestro equipo de Fundación Capital todas las tardes, cuánto es la intervención neta que ha tenido el Banco Central, si compró y si vendió, no solo para satisfacer la demanda de importaciones, sino también por el goteo que tenemos en términos de salida de depósitos. Entonces, primero, intervención neta. Segundo, alza en la brecha. Si las dos se pueden mantener estables, les diría que hay mayor probabilidad de que el escenario base que tiene el gobierno de ir restringiendo cantidades. Ahora vamos a ver bueno, ahí ustedes ven el nivel de reservas y el riesgo país también. Y entonces, si esto se puede mantener relativamente estable, hay más tiempo para poder transitar ese puente. En la medida que estas dos variables entren en más tensión, las probabilidades van a ser menores. Lo que decimos es que la dinámica en términos de más brecha cambiaria y más ventas de reservas del Banco Central, que
por suerte se han morigerado en los últimos días, no la brecha, sí las ventas de reservas por parte del Banco Central, es una dinámica poco sostenible. Si estas curvas no se empiezan a mesetar, claramente los riesgos cambiarios van a incrementarse. Y vamos a una discusión interesante que hoy hay entre la profesión y quienes conocemos de adentro el Banco Central, que es qué nivel de reservas tiene. Yo les diría que en términos conceptuales se está rascando el fondo de la olla, pero sí, permítanme algunas nuances con cómo está la composición de reservas. Ustedes en el gráfico de la derecha tienen las reservas netas, que sacarle a las reservas brutas todo lo que debe el Banco Central y dejar solamente el oro y los derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro es la moneda con la cual nosotros invertimos nuestras acciones, somos accionistas del Fondo Monetario y el Fondo Monetario tiene para los accionistas una facilidad inmediata que está denominada en derechos especiales de giro, que es una canasta de monedas. Los DEX se pueden hacer dólares si uno se los vende al Fondo Monetario o a otro Ministerio de Economía, los Ministerios de Economía, los tesoros o las secretarías de tesoro, como es en el caso de Estados Unidos, son quienes representan a los gobiernos en el Fondo Monetario y bueno, a través de ellos uno puede hacer líquido en los derechos especiales de giro. Eso hoy son 4.500 millones de dólares que le queda, pero igual liquidar eso generaría una señal prácticamente de desesperación. Cuando uno le resta eso, prácticamente las reservas líquidas hoy están en cero. Ahora, hay una pequeña ventana que no mucha gente conoce, que es en los años 90 se creó un seguro de garantía de depósitos, porque había convertibilidad, alguno de ustedes lo recordará, entonces el Banco Central no era prestamista de última instancia, es decir, la única manera que podía generar pesos era si le vendían dólares, pero no podía tener redescuentos en pesos si tenía una entidad que tuviera dificultades para devolverle los depósitos. Entonces se creó un sistema de seguros, que es como el seguro de ustedes del auto, que todos los meses uno contribuye, en este caso los bancos, un porcentaje muy chiquito de los depósitos, se va acumulando. Por suerte, en 20 años, una de las diferencias que tenemos con el 2001 es el nivel de solvencia y de liquidez que tiene el sistema financiero. Al final de cuentas hay aproximadamente 1.200 millones de dólares acumulados. Además, esos pesos se fueron convirtiendo a dólares. Para la nota de color se depositan en Basilea, es decir, en el mismo lugar que deposita el Banco Central de la República Argentina sus reservas. Contra esta plata, contra estos 1.200 millones de dólares, el Banco Central la ha tomado. En algún momento le tendrá que devolver, se lo puede devolver en dólares, se lo puede devolver en pesos. Lo que quiero decir es, todavía hay un pequeño colchoncito, pero estamos rascando las últimas. Algunos economistas están diciendo que se están tomando los dólares de los encajes. Les digo que todavía hay este margen. Obviamente el dinero es fungible, pero el título de esta transparencia es el que vale. Es una dinámica donde no se pueden seguir perdiendo reservas de la manera que se lo viene haciendo. A esto voy con el concepto que les mencioné hace un rato en términos de la liquidez en dólares que tiene el sistema, esta norma macroprudencial que pusimos en nuestra gestión de que todo aquel que deposita dólares se le puede prestar solamente a empresas exportadoras. Entonces, acompáñenme a mirar el cuadro de abajo, donde miro la evolución de los depósitos en dólares y de los préstamos en dólares del 9 de agosto al 9 de diciembre. Había 32.500 millones en el sistema en total y se fueron 14.500 millones del 9 de agosto al 9 de diciembre. La gente, a ustedes lo recordarán, cuando se instrumentó el cepo, teníamos colas de 2 cuadras en los bancos para ir a buscar los dólares. Bueno, la gente comprobó que los dólares estaban y por lo tanto en la segunda etapa del 10 de diciembre, y aquí debería haber hecho una salvedad porque estoy tomando hasta el 16 de octubre, pero cuando uno toma el 10 de diciembre hasta el super cepo, hasta el 15 de septiembre, la caída de depósitos era de 1.250 millones. Es decir, había seguido goteando, pero muy poco.
Desde el 15 de septiembre, desde la implementación del supercepo, el goteo es de aproximadamente 1.500 millones de dólares que se han ido del sistema. La buena noticia es que los dólares están, pero observen ustedes la dinámica en términos de depósitos y préstamos. En la primera etapa, lo que hicieron los bancos cuando veían que se iban los depósitos, tenían suficiente liquidez. Observen ustedes en el gráfico de arriba, en la zona sombreada con azul, había prácticamente un 60%, después bajó un poco hasta que se reacomodó, llegó casi a un 50% el nivel el total de dólares que había con respecto a el total de los depósitos, el resto estaba prestado, pero la dinámica hizo que los bancos estos eran préstamos de muy corto plazo para financiar exportaciones, con lo cual las instituciones financieras, su modus operandi fue decir en cada vencimiento a las empresas cerealeras, aceiteras, exportadoras, señores, páguenme los dólares. Y entonces se fueron cancelando préstamos que como ustedes ven, por 5.500 millones. Ahora, eso en la etapa del 9 de agosto al 9 de diciembre. Del 10 de diciembre hasta acá, lo que ustedes ven es que la cancelación de préstamos, es decir, entró más plata porque se pagaron los préstamos. Esto habla también de la buena calidad de riesgo crediticio que han tenido nuestras entidades, el nivel de morosidad muy bajo, prácticamente inexistente, es decir, se prestó bien en términos de prefinanciación de exportaciones. Ustedes ven que se cancelaron 5.000 millones y solamente, aunque exagerado, se fueron 2.800 millones. Quiere decir que hoy el nivel de cobertura de liquidez, hay más de un 85% de los dólares que se depositaron están hoy físicamente en los bancos y en el Banco Central. Por supuesto, aquí lo que uno tiene que decir es, y mirar con atención la evolución de las reservas para que ningún funcionario empiece a tocar los encajes que le pertenecen al público. Hay algunos colegas que ya están poniendo, en esto creo que hay que ser muy cauteloso, como yo les dije, hay todavía un colchón de 1.200 millones de dólares del seguro de garantía de depósitos. Lo que podemos decir es que la liquidez está, obviamente hay que mirar la dinámica de esto. Por suerte, a diferencia del 2001, los dólares están y están contantes y sonantes. Miremos un poco las filtraciones que tiene y que genera la brecha cambiaria y que tiene que ver con la cuenta corriente, es decir, cuánto es el ingreso de dólares que vienen por el intercambio de bienes y servicios con el exterior, que básicamente son las tres primeras columnas, y la cuenta financiera, que está compuesta por inversión extranjera directa, que está en positivo, pero fundamentalmente corresponde eso a empresas mineras, a empresas de hidrocarburos que, bueno, tienen que seguir invirtiendo para no parar la producción, pero obviamente muy baja la inversión extranjera directa, a los pagos de préstamos y deuda del sector privado, y FAE, formación de activos externos, es básicamente las compras de dólares solidarios. Bueno, lo que vemos en esto es que claramente por la cuenta corriente, por la cuenta mercaderías, por lo que estamos exportando, tenemos un superávit, pero por la cuenta financiera tenemos un déficit, y esto es lo que está llevando a la pérdida de reservas. Más aún, en el mes de agosto, recién, les pido disculpas, hace 15 minutos salió el número de superávit comercial, que como les decía, bajó notablemente a 500 millones, pero miremos la variación que hay entre la cuenta mercaderías, balanza comercial es Expo menos Impo, y el balance cambiario, cuántos dólares están ingresando realmente al Banco Central, y eso tiene que ver con la formación de activos externos, con el pago anticipado que hay sobre importaciones. Está claro que muchas empresas lo que han decidido es importaciones que debían hacer de piezas, de accesorios, de insumos en los meses siguientes, han buscado adelantarlas. Esto el Banco Central tomó una medida restrictiva el jueves pasado, en donde solo deja girar divisas para aquellas empresas que ya tienen la CIMI, es decir, la autorización de importación o la licencia de importación, lo que se llamaba antes la DEJAI,
y que tiene el CIMI salida, es decir, que ya la mercadería ha salido del puerto de origen y por lo tanto no estoy prepagando algo que todavía no está embarcado. Entonces, esa diferencia lo que lleva es que tenemos superávit comercial, ahora mucho menos, esto sin duda va a impactar sobre las perspectivas de sustentabilidad cambiaria, sin duda el día de mañana, pero lo malo es que, producto de las distintas filtraciones, los dólares que realmente entran son casi 1.200 millones de dólares menos de lo que es el superávit comercial. Y aquí hacia adelante hicimos un ejercicio aquí miramos para atrás a dónde se habían ido los dólares, hicimos un ejercicio, les diría, súper optimista. Nos pusimos a ver, si todo sale bien, cuánto nos quedan de dólares en los próximos 12 meses. Obviamente hicimos supuestos que hoy son, como diríamos los economistas, de manera diplomática, supuestos fuertes, porque ustedes ven ahí que no estoy poniendo cero en materia de formación de activos externos, es decir, que nadie compra dólares solidarios. Otros es que nadie gasta nada con la tarjeta de crédito, se están yendo 150 millones de dólares por mes por este concepto, compras chicas en el exterior. Aún con ese supuesto súper optimista, fíjense que me queda en los próximos 12 meses un muy pequeño excedente. Con lo que digo es, si empiezo a poner cualquier variación de formación de activos externos o de otros, ya estoy en términos negativos. Y observen el gráfico de abajo, que básicamente ni siquiera les pido que miren a los conceptos, ¿no? Pero, bueno, los conceptos son importantes, pero miren la visualización del gráfico. El nivel de las barritas es muy parecido al 2014 del 2020. ¿Y por qué pongo esto? Porque cuando yo miro, y ustedes seguro me preguntarán, ¿en qué contexto? En este contexto de incertidumbre, ¿cuáles son los parámetros que uno puede tener, digo, desde el sector privado para poder manejarse? Bueno, vemos el mismo tipo de políticas de ir sobre las consecuencias de los problemas en lugar de ir sobre las causas, en el sentido de plantear, si lo podría definir, un 2011-2015 recargado. Y fíjense que les hice un espejo de las medidas que se tomaron del 2011 al 2015 y las medidas que se tomaron en el 2020. Prácticamente son un espejo. Cuando uno iba al mercado de cambios necesitaba en 2011-2015 autorización de la AFIP. En el 2020 necesita autorización de ANSES. No había remisión de utilidades, había restricciones a las IMPO. Antes se llamaba dólar turista, ahora lo llamamos dólar solidario. Había un recargo a cuenta de ganancias. Hay restricción a la compra de bonos, ahora hay un periodo de estacionamiento. Lo que digo es, fíjense que hay un 2011-2015 recargado y si los remito al gráfico anterior, la política del 2011-2015, aún no queriéndolo, tuvo que hacer una devaluación en el 2014. Y por eso les pongo la similitud de el cuadro en términos de cómo el 2014 se parece al 2020. No significa que esto lo vayan a hacer. De hecho, cuando uno habla con algunas autoridades que se prestan a hablar, está claro que su política es lo último que van a hacer es devaluar porque saben, como les pasó en el 2014, que la devaluación se va, bueno, en ese caso en el 2014 en 8 meses se trasladó a inflación, es decir, se terminó licuando, con lo cual están en el peor de los dos mundos. Ahora, muchas veces querer no es poder, y vamos a ver, digamos, si pueden, y de qué depende que puedan. Bueno, de estas variables, intervención neta todos los días y ampliación o no de la brecha cambiaria. Veamos en el segundo bloque las cuestiones fiscales y cómo está jugando la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en principio, fíjense el desnivel que va teniendo ingresos y gastos del sector público, es decir, el déficit fiscal. Parecía que se achicaba el déficit y de hecho se venía achicando el gasto en los últimos meses, volvió a subir en septiembre y de hecho lo central que marco en el gráfico de abajo, en el financiamiento del Banco Central al Tesoro, es que ustedes observen que cuánto le trasladó
en adelantos de cuenta, lo que llamamos adelantos transitorios, que serían como un adelanto de cuenta corriente que tienen ustedes con su banco, solamente, entre comillas, 40.000 millones de pesos fue lo que le giró el Banco Central a la Tesorería, al Ministerio de Economía en el mes de agosto. Fíjense, entonces uno dice, bueno, qué bueno, una tendencia declinante. En septiembre subió a 193.000 millones. Entonces, esto es lo preocupante también hacia adelante en términos de cómo va financiándose el déficit. Ahora lo vamos a ver. Nuestro cálculo hacia adelante es que se van a precisar aproximadamente 700.000 millones de pesos octubre, noviembre y diciembre. Probablemente sean 200 en octubre, 200 en noviembre y 300 en diciembre, o una combinación de ambos, quizás se dejan más pagos para diciembre, pero de hecho el punto es que si se van a emitir 700.000 millones de pesos más para financiar al sector público, el concepto es que tengo menos dólares y tengo más pesos, ¿eh? Por ende, mayor presión cambiaria hacia adelante. Y cuando uno observa el presupuesto que se presentó, que el Ministerio de Economía lo planteaba como la posibilidad de que esto fuera un ancla de expectativas, es decir, que la disciplina fiscal sirviera para morigerar expectativas, para poder formalizar, fortalecer el escenario base que les comentaba al principio de mi charla. Sin embargo, cuando uno mira, bueno, ustedes saben que en el presupuesto hay algunos números que no hay que mirar porque nunca se cumplen, por ejemplo, la proyección de inflación y la proyección de tipo de cambio. La de crecimiento, nosotros vemos más un crecimiento más modesto, el gobierno ve un rebote del 5,5%, nosotros en el escenario base, sin disrupción cambiaria, vemos un 4,5% de rebote más que de crecimiento, pero el número que importaba era cuánto es la caída del déficit de 8,3 a 4,3 y cómo se financia ese déficit el año que viene. Y aquí el problema es la señal que se dio, es que todavía el 57% se financia con emisión monetaria. Y ya vamos a ver en el tercer bloque, cuando veamos la demanda de pesos, estamos llegando, si ya no hemos llegado a un límite de la demanda de pesos. Y esto, por ahora, si aumenta la oferta de pesos, si aumenta la demanda, la tensión inflacionaria se neutraliza. El problema es cuando aumenta la oferta y no aumenta la demanda, porque esos pesos se van a otro lado y distinto tipo de activos, pero eso sin duda genera presión inflacionaria. Por lo tanto, la señal que se esperaba, también en términos, hay muchas cosas que deterioraron las expectativas. Yo le diría sobre todo la falta de un programa económico integral, abarcativo. Pero sin duda, uno de los problemas que también perjudicó las expectativas en este momento es que supuestamente la señal fiscal que iba a dar el gobierno terminó siendo muy débil, ¿no? Terminó generando más dudas que certezas. Y en este contexto, entonces, se enmarca la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que, como yo les decía hace un rato, hay una convergencia de intereses y sin duda va a haber un acuerdo en algún momento del año que viene. A mi juicio, habría que apresurar esta negociación. Sin embargo, la misión estuvo, en lugar de pedirle aquí el accionista, cualquier accionista del fondo, va, toca la puerta y le tienen que mandar la misión inmediatamente. Bueno, esto se ha demorado ahora hasta el 10 de noviembre para empezar la negociación. Esperemos que se pueda hacer más temprano que tarde, porque tiempo es dinero. Esperemos que el patrón de conducta que se tuvo para la negociación de la reestructuración de la deuda con los acreedores no sean los mismos tiempos que tomamos con la negociación con el Fondo Monetario. Y aquí les pongo la convergencia de intereses. Cuando ustedes ven el cronograma de vencimientos, está claro que Argentina no los puede pagar, lo sabe el fondo, y está claro entonces que debemos plantear un sendero de solvencia fiscal con algunas reformas que se podrán negociar. No veo difícil un acuerdo con el Fondo Monetario, pero en fin, lo determinante aquí son los tiempos, dada la tensión que tenemos en el corto plazo. Vayamos entonces al tercer bloque,
que está vinculado a qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde el sector privado. Primero, viendo el nivel de la industria, que aún está con una caída del nivel de actividad, producto de la caída del consumo, producto de la caída del salario real, pero si yo tuviera que dejar este y el último gráfico, son los dos que les quisiera dejar de manera conceptual, aparte de las claves que espero haberles dado de cómo veo las distintas variables, cómo se van a comportar, pero esta es para que miremos hacia adentro de nuestras empresas, porque cuando yo veo la Argentina de hoy y la proyecto hacia adelante, veo un crecimiento que es 3 S: selectivo, sectorial y segmentado. Yo no pretendo que ustedes memoricen cada uno de estos sectores, pero sí la forma de este gráfico. Me estoy refiriendo al gráfico de la izquierda, donde solamente estoy mostrando algunos sectores. Lo que quiero subrayar conceptualmente en este gráfico es la diferencia de conducta. Hay sectores a los que le va bárbaro y hay sectores a los que le va muy mal. Está claro que el cliente que está en el sector, en la cadena agroindustrial, aquel que vende maquinaria agrícola, como el que estamos viendo en el primer orden, aquel que vemos en fertilizantes, en transgénicos, en genética animal, aquel que vemos en el que vende chapa para maquinaria agrícola, para tractores, aquel que vende vehículos utilitarios. Bueno, claramente le está yendo bien. Aún en este contexto, no hablamos de eso, si quieren, en el capítulo de preguntas y respuestas, pero tenemos un marco internacional, que todo el mundo dice se está cayendo la economía, pero las dos variables que son importantes para América Latina y en particular para la Argentina es: la plata está por el piso, la liquidez en el mundo hace que tengamos tasa de interés cero, que la plata no valga nada en el mundo y que por lo tanto hay mucha liquidez que se va a volcar hacia mercados emergentes, y los precios de materias primas, no les diría que están volando, pero están en alza. Son las dos variables que siempre ayudan a América Latina, en particular a América del Sur, y ayudan a la Argentina, y hoy no las estamos aprovechando. Pero también lo que quiero subrayar es que aún dentro de sectores, acá lo he dividido también en subsectores de manera un poco para mostrar la diferencia de comportamiento, pero alimentos y bebidas, bueno, fíjense, un rubro como vinos está creciendo un 25% y preparación de frutas y hortalizas está cayendo un 10%. Dentro del mismo segmento, alimentos y bebidas, hay unos que caen y otros que no caen. Entonces, lo que nos plantea a nosotros como desafío es empezar a entender mejor y a analizar mejor la conducta del consumidor, que a qué sectores le va bien, a qué sectores no les va tan bien, utilizar Big Data, análisis de datos que nos proveen hoy instrumentos informáticos que nos permiten analizar dónde está el consumo, con qué instrumento, utilizar inteligencia artificial también para poder navegar en Internet y saber, como ustedes saben, hoy nada es privado, todo lo que estamos haciendo, a qué red cada uno de nosotros se sube, cuándo compra, con qué medio de pago lo hace. Bueno, utilizar toda esa información en favor de cómo vendemos más nuestro producto, cómo llegamos más rápido a nuestro consumidor, con qué medio de pago, cómo se lo facilitamos. Bueno, son todos instrumentos que nos permiten mirar hacia adentro de nuestra empresa y poder redirigir a los sectores que le va bien, a los segmentos que le va bien, y por supuesto a la clase de consumidor que está en los niveles o que se cruzan con la oferta de lo que yo produzco. ¿Por dónde veo el consumo que está teniendo algún tipo de atisbo? Como les dije brevemente hace un rato, consumo en líneas generales y también absolutas está cayendo porque está cayendo el salario real, pero cuando hay anabólicos, si me permiten utilizar la imagen, por ejemplo el crédito, hay aumento del consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Es ahora 12, ahora 18, o si ustedes a sus consumidores, ya sea a través de la entidad con la que trabajan, le pueden dar crédito para la compra, ahí hay una reacción positiva y ahí hay un incremento del consumo. También
para aquellos de ustedes que están en consumo masivo, cuando generan una oferta adicional, es decir, que el segundo producto de la misma clase vale un 50% menos que el primer producto, ahí es donde hay incentivo al consumidor para reaccionar y ahí vemos reacción. Es decir, el consumidor que hoy tiene menor ingreso trata de maximizar, de ser un consumidor más selectivo y de, por lo tanto, buscar ofertas o buscar crédito, buscar la tarjeta de crédito que le da algún beneficio. Esa es la manera de poder manejarse en un contexto como el actual, donde exige más análisis de mercado. Por supuesto que el consumo está limitado por el débil mercado laboral y también lo que podemos decir es que todavía son pocas, lamentablemente, las empresas que utilizan comercio electrónico. Observen que aquí tomamos el nivel prepandemia, cuántas empresas utilizaban o vendían online y cuántas no. El 62% de las empresas prepandemia no vendían nada. Hoy es el 48%, es decir, no ha habido un cambio muy sustantivo y son simplemente menos de un 10% las que se ven en la línea azul y en la línea verde, las que hacen más del 70% de sus ventas online. Por supuesto, muchísimo para crecer en este campo, claramente aquellas que se han adaptado más rápidamente a este fenómeno, y no son solo los Mercado Libre, no son solo las grandes, sino aquellas también que están en el mercado de poder utilizar redes. Estoy viendo una cantidad de pymes que hoy se descubren que pueden utilizar la nube para almacenar datos. En fin, cuanto más rápido se puedan utilizar estos instrumentos, más capacidad de poder llegar en tiempo y forma a un cliente. Pero después, cuando vemos las ventas offline, como en el caso de supermercados, tuvimos un crecimiento artificial, diría, por la cuarentena, pero también ahora está cayendo. Y en el gráfico de abajo vemos la compra de autos, que está vinculado con básicamente una protección, comprar dólares baratos, ¿no? Y a eso se debió la suba de la venta de autos. Bueno, aquí los que les pongo es el contexto de caída de poder adquisitivo, que está vinculado no solo a lo que ocurrió este año, sino una caída que viene desde el año 2018. Observen ustedes el sector privado registrado, un 15,6% del salario real que cayó de los trabajadores en blanco y casi el doble, 28% de los trabajadores informales, lo cual nos pone frente a un gran desafío que es el de la lucha contra la informalidad. Si algo deja al desnudo la pandemia es que no solo la pobreza, que es el número que nos ha golpeado a todos cuando salió hace ya 20 días, el número que a mí me golpea mucho más es la desigualdad. Y la desigualdad también entre ciudadanos digitales y ciudadanos analógicos. Es decir, lo que hay que hacer por delante en materia de políticas públicas precisamente para luchar contra la informalidad y contra la desigualdad. Vamos al último capítulo, y yo les planteaba al principio el riesgo de corto plazo, que es el riesgo cambiario, y el riesgo a partir de, sobre todo último trimestre, pero les diría más en el año 2021, es el riesgo de un incremento de la inflación, no de hiperinflación, ahora voy a explicar por qué, pero sí de un salto en el nivel de inflación del que tenemos en este momento. Hoy por hoy la inflación está a dos velocidades. Tenemos una inflación, el IPC total, pero la inflación núcleo, aquella que no toma en cuenta los bienes estacionales, frutas, hortalizas, o los bienes regulados, aquellos que son tarifas de servicios públicos, como luz, gas, agua, transporte. Bueno, estos vienen a dos velocidades. Tenemos una inflación núcleo que está por encima de la inflación del IPC, lo que está mostrando que hay mayor presión inflacionaria y hay bastante también una inflación que está dormida, digamos. Ahí ponemos los servicios públicos, por ejemplo, que están congelados desde febrero del 19, desde abril del 19, y bueno, lo que hemos hecho es un ejercicio. Si hubieran acompañado la tasa de inflación, si hubieran las tarifas acompañado el aumento de la tasa de inflación,
El impacto en el nivel general de precios, obviamente es ponderado esto, sería que en el nivel general, en lugar de 36% que vamos a tener diciembre de 2019, diciembre de 2020, vamos a estar en un nivel o estaríamos en un nivel de 8 puntos superior cuando miramos al AMBA y de 6 puntos cuando miramos a todo el país en el AMBA, porque estoy incluyendo el aumento sobre el transporte que no se ha dado. Con lo cual, tenemos una cantidad de precios que están dormidos, aunque sí esto, a diferencia del 2011-2015, aquí sí no va a haber un 2011-2015 recargado, no se van a congelar las tarifas del sector público. Dicho sea de paso, no se puede tampoco porque eso incrementa los subsidios y por lo tanto el déficit fiscal, entonces no hay manera de pagarlo. Y ya con seguridad a partir de enero del año que viene va a haber ajustes en las tarifas de todos estos servicios, con lo cual ahí vemos un proceso de una suba en un escalón, que también lo vemos en el gráfico de abajo cuando analizamos la evolución del índice de precios mayoristas, que toma fundamentalmente, además del índice de precios al consumidor, la evolución de los precios importados, que ya muestran un 3,7, entre 3,7 y 4%, bastante, un escalón más arriba del 2,8 que hemos visto en el mes de septiembre. Yo les había dicho en el capítulo 2 de nuestra conversación que era preocupante hacia adelante el financiamiento del déficit con emisión monetaria. Y les dije que les iba a plantear un gráfico más adelante, y es este gráfico, en donde les muestro la demanda de dinero. Y permítanme alguna digresión un poco más técnica, pero creo que es sencilla de aprender. ¿Qué quiere decir qué es M2 privado? Bueno, se trata de billetes y monedas en circulación más depósitos a la vista, es decir, hablar del dinero transaccional y privado, porque no estamos tomando los depósitos del sector público, que cuando uno lo analiza a lo largo de los años, en lo que los economistas llamamos series de tiempo, tiene un comportamiento muy análogo con la demanda de pesos. Quiere decir que cuando hay un crecimiento de M2 privado es porque aumenta la demanda de pesos. Si ustedes ven cómo crece, esto es un cociente, M2 privado como porcentaje del Producto Bruto, que crece prácticamente el cociente, ¿no? Crece como un 100% en los primeros meses del año, y esto está vinculado con dos razones. Primero, recuerden, y esto también interesante de comentar, el Fondo Monetario tomó nota y está haciendo una evaluación de por qué fracasó el programa económico anterior, y uno de los fracasos sin duda fue pensar que la inflación la íbamos a controlar con un enfoque de crecimiento cero de base monetaria. Lo que hizo eso es simplemente secar el mercado de pesos, llevó las tasas de interés a las nubes, nuestras empresas lo sufrieron y dejaron, lo que podemos decir en términos técnicos, la economía desmonetizada. Es decir, había una demanda insatisfecha de pesos que este gobierno aprovechó y pudo precisamente al principio, en los primeros meses, aumentar esa oferta, que se vio incrementada la demanda ahora en este caso por la cuarentena, lo que podemos llamar la demanda precautoria de pesos, porque cada uno de nosotros está en su casa, porque es más difícil ir al banco y por lo tanto necesitamos tener más efectivo. Bueno, la noticia acá es que ustedes ven el final del gráfico, cómo cae, es decir, que empieza a caer la demanda de dinero, con lo cual esto se relaciona con el gráfico donde yo les mostraba que hacia adelante hay que financiar un 57% del gasto con emisión monetaria. Bueno, cuidado con esto, porque claramente estamos en un proceso donde ya la demanda de pesos está llegando a un límite y al contrario está bajando, con lo cual más pesos en el mercado significa mayor tensión inflacionaria. Bueno, en la administración de riesgos hacia adelante, lo que podemos decir es que no vemos riesgo, o vemos, muchos se preguntan sobre el riesgo de hiperinflación. Para que haya hiperinflación, tiene que haber un proceso
de iteración de precios y salarios, en donde tenemos aumento de precios, aumento de salarios, y es una escalera que va en ascenso. No vemos esta situación en este momento, sobre todo por la caída del nivel de actividad y por la caída del salario real. Hoy las paritarias están dándole preferencia a mantener el empleo que a aumentar, que a generar una escalera. De hecho, los salarios vienen rezagados con respecto a la inflación y en un contexto recesivo va a ser difícil que se genere este fenómeno. Tampoco veo el riesgo de desdolarización de depósitos, a menos que caigan en un delito penal las autoridades actuales, y no veo que haya motivo para eso. Me refiero a los dólares están y por lo tanto no hay motivo para la desdolarización. Lo que sí veo, digamos, de manera que hay que monitorear en el día a día es, si bien es cierto que el gobierno no quiere devaluar el tipo de cambio oficial, está claro que si no sostiene el nivel de reservas actuales y no acota la brecha cambiaria, y las medidas que ha tomado hasta el momento no dan en el blanco para esto, bueno, sin duda la tensión hacia adelante se va a incrementar. Y terminaría con esto, que es de vuelta volver a los consejos, como les había dado, es mirar a qué sectores le va bien, porque ahí están mis consumidores, ahí es donde yo puedo estar ganando participación de mercado, y es un gráfico muy simple esto, a qué sectores están en positivo en el 2020 y 2021, y estos son los sectores en el primer cuadrante. Primero pongo tecnologías de la información, donde allí hay empresas grandes, pero también hay empresas pequeñas o medianas. Hace unos días me tocó dar una charla en una empresa de ciberseguridad que hace firewalls para que los bancos puedan evitar que agentes externos, hackeadores, puedan entrar a las cuentas que nosotros tenemos y generar algún tipo de hackeo. Y están vendiendo, un grupo de chicos menores de 30 años, todos están vendiendo estos programas a todos bancos de América Latina. Está claro que no estamos hablando de grandes empresas, y en este momento están haciendo una rueda para levantar capital en San Francisco, donde están los mercados de Venture Capital, precisamente para poder ampliar y seguir creciendo. Entonces estamos hablando de una amplia gama de empresas que tienen ventajas competitivas y que aún en un contexto recesivo, pero claramente con un proceso de digitalización, lo que podemos decir, hemos puesto como un fast forward cuando estamos viendo una peli en Netflix o en Amazon y nos pasamos del minuto 10 al minuto 60. Bueno, eso es lo que está produciendo la tecnología y claramente ese sector es ganador. Les decía en la transparencia anterior, toda la cadena de valor de agro y servicios conexos, productos farmacéuticos, alimentos, y hacia adelante también el gobierno tiene una visión de ayudar a sectores. Yo estoy convencido que la visión debe ser una visión integral, un programa económico integral, pero sin embargo va sector por sector. Alguno de los sectores que va a favorecer es el sector de la construcción, con un proyecto de ley que permita exteriorizar fondos que se vuelquen definitivamente a la construcción, y obviamente venimos de un año donde ha habido mucha construcción parada producto de la crisis sanitaria, por lo tanto, hacia adelante es uno de los sectores que va a crecer. Yo no quiero ser abarcativo con todos los sectores, pero lo que quiero subrayar es que cuando uno dice la economía cae un 12%, hay sectores que caen un 18% y otros sectores que crecen a un 4%. La clave para nosotros en el sector privado es detectar, como lo acabo de hacer, cuáles son los sectores donde puedo tener ganancias de mercado, mejor rentabilidad y mejor participación. Y finalmente, si quieren saber qué creo que hay que hacer con la Argentina, les recomiendo que lean mi libro Argentino Primero, que va primero en ventas y que ya va por su 6ª edición. Federico, muchas gracias. Quedo a la espera de las preguntas de tus clientes. No te escuchamos, ¿eh? Yo no te escucho.
¿O estás muteado? Muchas gracias, Martín, por tu presentación. Felicitaciones por el libro y por estar primero en ventas. Se está sumando Guillermo Quiroga. Guillermo es el head de Advisor y de gestión patrimonial. Nos va a ayudar a filtrar las preguntas, porque hay varias. Guille, la idea es poder compilarlas por temática y planteárselas a Martín. Martín, yo arranco con Dale, una Fede, inquietud adelante. personal. La situación de tensión que se está dando en el mercado cambiario, como vos lo planteaste, está en su punto más crítico, al menos de los últimos años. ¿Vos creés que esto es sostenible un par de meses hasta llegar a marzo, hasta llegar a la época de la cosecha, de la liquidación del agro? ¿Es sostenible este nivel de tensión y de brecha? Ya sabemos cuáles son las consecuencias, digamos. Las consecuencias son muy complejas para todos los actores económicos y para el nivel de actividad económica. Pero en términos el gobierno se lo ve muy convencido en querer aguantar esta situación. ¿Para vos esto es sostenible hasta que ingresen los dólares del agro? Es difícil y obviamente estaríamos mucho mejor si tuviéramos mayor oferta de divisas antes de que ingresen los dólares del agro. Por eso le doy bastante importancia a acelerar la negociación con el fondo y que incluso ya se empiece a hablar de que pueda haber un programa con dólares frescos, un programa nuevo con dólares frescos que empiece a aliviar la tensión cambiaria. Mi visión, Federico, es que si vos empezás a negociar un programa con dólares frescos, habría hasta la posibilidad de hacer un repo contra los bonos que tiene el Banco Central de distintas entidades financieras internacionales. Como sabés, abunda la liquidez en el mundo y frente a el concepto de que Argentina va encaminado en un sentido de dirección, a mi juicio sería muy necesario un puente de liquidez que permita poder transitar este periodo con mayor tranquilidad. Obviamente el camino que se ha planteado también es el de la restricción de las importaciones. También podés, como vos sabés, en un mercado podés manejar precio, podés manejar cantidades. Está claro que el gobierno dice no voy a tocar precio, o mejor dicho, voy a seguir con un sistema de mini devaluaciones y me voy a dedicar a manejar cantidades. Ahí la pregunta es, ¿dónde está la tolerancia de ir restringiendo cantidades? Porque si a vos te dicen, mire, usted es una industria química, petroquímica, automotriz, y para tu proceso productivo necesitas importar. Y te dicen, mire, no, lo que usted necesitaba importar el lunes, no lo voy a poder importar el lunes, porque no viene la semana que viene. Bueno, eso te termina como fenómeno, o un fenómeno de menor producción, de desabastecimiento y de aumento de precios. Cuando vos no tenés mercadería, bueno, obviamente lo poco que tenés lo vas a vender más caro o previendo que no vas a poder importar o haciendo la alternativa, Federico, que es, bueno, no me dejan importar por el mercado oficial de cambios, voy al mercado de contado con liquidación, con lo cual tenés un impacto en precios. Con lo cual tenés dos caminos acá. Si seguís restringiendo las cantidades al máximo, vas a tener un impacto sobre precios o sobre desabastecimiento. Es decir, el gobierno puede ir siguiendo, si querés, hasta el límite. La pregunta es, ¿qué límite tiene el gobierno en términos de restricción de cantidades? Porque mañana te puedo decir, solamente dejo importar bienes esenciales y no permito importar bienes suntuarios. Bueno, el que quiera tener bienes suntuarios lo va a tener que pagar a través del contado con liquidación y por lo tanto el trade-off está ahí. Podés estirarlo, obviamente en economía no hay almuerzo gratis y por lo tanto si decidís estirar las cantidades, bueno, claramente, o restringir las cantidades,
claramente vas a tener un impacto sobre el nivel de actividad. Lo que sí tenés que mirar es el nivel de reservas líquidas que va teniendo el Banco Central, sobre todo cuando empecemos a ver que se siguen perdiendo reservas, y por eso decía, la clave es que el Banco Central deje de perder reservas, porque nos vamos a empezar a preguntar, perdón, estoy escuchando voces, y termino con esto, si el Banco Central está utilizando los encajes de los depósitos, porque eso sin duda puede generar, en lugar de tensión cambiaria, tensión financiera. O sea que tenés varias andariveles por donde la situación puede ponerse aún más tensa. Te decía, si uno mira de acá a marzo, es un periodo muy largo, como para poder sostenerlo esto solamente por cantidades. Yo iría por distintos mecanismos que permitirían ampliar la oferta o mostrar que el Banco Central tiene más espaldas para poder navegar en estas aguas turbulentas. Martín, Guillermo te va a hacer un par de consultas. Se te cayó la cámara tuya. ¿Se cayó la cámara o es se ve, no pero no salís vos. Espera que debo tener poca luz. Ahora, espera que prendo la luz un segundo. Está invertida la cámara, Martín. Ajá. Está invertida. Perdón. No, toqué para ver. Guille, si querés Sí. avanzar con las preguntas vos. Sí, ¿qué tal? Un gusto, Martín. Acá Guillermo Quiroga. Estuve recopilando varias preguntas de parte de nuestros clientes, muchas sobre lo que va a ser la postura del Fondo Monetario Internacional respecto a la próxima negociación que se viene. Muchos preguntando si va a ser una postura laxa, si va a ser una postura estricta, sobre todo teniendo en cuenta el comunicado que salió hoy de los fondos acreedores, instando al gobierno y al fondo a, entre comillas, cumplir su parte. Pero también muchos se preguntan qué va a solicitar el fondo al gobierno. En primer lugar, en términos fiscales, entendiendo obviamente el aumento del gasto por contexto de la pandemia, pero también por contexto estructural, y pensando en 2021 como en un año electoral a su vez, pero también qué se puede solicitar desde el lado del fondo en cuanto al sistema cambiario, entendiendo la dinámica que bien estuviste explicando y comentando durante la presentación. Y por último, respecto a lo que sería el Fondo Monetario Internacional, el timing, más o menos, qué rango de tiempo se le puede dar como escenario a este proceso de negociación, entendiendo las necesidades que existen actualmente. Perdón, Guillermo, primera cosa primero, ¿la imagen está bien ahora? Perfecta. Sí. Perfecto. A ver, las condicionalidades que puede poner el fondo van siempre en tres líneas. La primera es la condicionalidad fiscal, es en qué tiempos la Argentina llega a tener equilibrio presupuestario. Y ahí mi visión y también de las conversaciones que veo con ellos, obviamente van a tener una posición de llegar, el gobierno ha planteado recién 2025, probablemente el fondo plantee algunos años menos, pero dada la crisis sanitaria, creo que uno de los temas donde obviamente va a haber mucha conversación en términos de qué tan rápido se llega a equilibrio presupuestario, pero lo que va a buscar el fondo es un programa sustentable que esté vinculado a este comunicado inusual que acabamos de ver de los acreedores que participaron en la reestructuración. Digo inusual porque es inusual que después de una reestructuración haya un comunicado de esta magnitud. Básicamente, para quienes no tuvieron oportunidad todavía de leerlo, es un comunicado muy crítico de las medidas de política económica que se tomaron en la reestructuración, y lo que están diciendo es, muchachos, generen un plan que genere confianza hacia adelante, y le ponen, como dice Guillermo, también la presión al Fondo Monetario para que no sea cualquier tipo de programa el que se está aprobando. Pero mi visión entonces es que vas a tener una discusión sobre el sendero fiscal y una discusión sobre también el sendero monetario y sobre el sendero de financiamiento. Y qué tan rápido, obviamente lo que va a buscar el fondo es un programa que le permita a la Argentina salir más temprano que tarde a los mercados internacionales, porque le va el propio interés ahí. En la medida en que Argentina se pueda financiar con mercados voluntarios, puede empezar a pagarle al fondo.
que es en definitiva lo que va a querer hoy nuestro principal acreedor. En segundo lugar, va a plantear algún tipo de reformas, yo creo que mal llamadas estructurales, reforma tributaria, y allí lo que percibo es que el fondo quiere que la recaudación tributaria represente 1,5 puntos más, 2 puntos más del producto, pero lo que está diciendo, por lo menos lo que yo escucho, es si ustedes quieren ponerle más impuestos a los monotributistas, a los autónomos, a las grandes fortunas, ese es un problema de la Argentina. Nosotros lo que queremos es un número que represente más recaudación. En el tema previsional, muy probablemente no tengamos una reforma previsional, pero sí, como ustedes saben, se cambie la fórmula de ajuste de las jubilaciones, y yo creo que con eso el fondo se va a dar por satisfecho, por lo menos en una primera etapa de lo que podemos llamar reforma previsional. Y después, en materia laboral, lo que yo les he sugerido es, miren, no tiene sentido ir por un cambio de toda la ley de contratos de trabajo, porque el mundo laboral es muy distinto en el sector financiero, que en el sector textil, que en el sector hidrocarburífero, que en el sector químico, que en el sector vitivinícola. Es decir, lo que debemos buscar es modernizar los convenios colectivos de trabajo. Entonces, cuando uno se plantea un programa de 5 o 6 años, como ustedes saben, un programa con el Fondo Monetario tiene revisiones trimestrales y semestrales. Trimestrales son cuantitativas y semestrales son de las reformas que se van haciendo. Bueno, se puede trabajar en un cronograma donde los distintos convenios de trabajo de A3, de A4 gremios vayan modernizando esos convenios colectivos a medida que va pasando el tiempo, pero que se adapten a las necesidades del mundo de trabajo, de la incorporación tecnológica, de la necesidad de nuevas competencias que se tiene en cada uno de los sectores. Mi visión es que por ahí va un acuerdo con el Fondo Monetario en términos de condicionalidades, los tiempos que me plantean, y los tiempos, esto yo también se los preguntaba, les dije, ¿qué tan rápido están dispuestos a trabajar? Y la respuesta fue, tan rápido como quiera la Argentina. Es decir, ahí el ritmo lo pone, ellos no tienen apuro, el vencimiento de capital que yo les marqué, les mostré en ese gráfico, es recién en el último trimestre, por lo tanto los ritmos los puede poner la Argentina de qué tan rápido puede lograr un acuerdo o no con el Fondo Monetario. Muchas gracias por tu respuesta, Martín. Volviendo al tema cambiario, que también hay muchas preguntas, más allá de los temas que abordó Federico también. Muchos clientes se preguntan, viendo el efecto de las medidas recientes que no necesariamente tienen el impacto deseado sobre reservas internacionales o sobre el desempeño del mercado de cambios, ¿qué otra alternativa existe dentro de ese kit de herramientas de políticas públicas? Si la solución en tal caso es un desdoblamiento, y cuáles serían los pros y los contras, o si la solución es una devaluación formal, cuáles serían los pros y los contras de ese tipo de set de políticas, o si va más por el hecho de las cantidades. Subrayo, y por haber piloteado con éxito 4 momentos de tensión cambiaria entre 2007 y 2009, la clave es generar más instrumentos de oferta en el mercado spot, en el mercado futuro, en el mercado de bonos en pesos, en el mercado de bonos en dólares. Lo que tiene que hacer un banco central es sobre reaccionar, pasar por sobre las expectativas de mercado y no ir con cuentagotas como lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué no desdoblamiento cambiario y por qué no desvaluación? No al desdoblamiento cambiario porque el Banco Central hoy no tiene capacidad de intervenir en lo que sería supuestamente un mercado financiero formal. Las expectativas en términos de precios se generarían sobre ese mercado financiero que obviamente estaría más arriba. Y además, la experiencia demuestra que el sector privado sigue al sector público. Es decir, cuanto no aparece oferta de divisas u oferta de títulos por parte del sector público, el sector privado se queda mirando desde la tribuna. Con lo cual, al tener muy acotada la capacidad de intervención, lo que yo diría hay que poner foco en generar más oferta de fondos
Y por eso les decía que, a mi juicio, hay que ir por tomar fondos frescos del Fondo Monetario, porque las condiciones son las mismas. Si tuviéramos más condiciones contra más plata, le diría, analicémoslo, pero si me van a pedir las mismas condiciones que acabo de mencionar por 44 que por 50, deberíamos ya estar negociando por lo menos un programa con new money, con dinero fresco. Si se está en este proceso, a mi juicio, y les digo esto por conversaciones informales que tengo con distintas entidades financieras en el mundo, veo que hay posibilidades de hacer un repo contra los bonos del Banco Central, que los bonos del Banco Central se pongan como garantía de un repo de corto plazo hasta que se genere el programa con el Fondo Monetario Internacional. Saben ustedes que soy un fuerte abogado de también utilizar una parte del swap con China, del programa de monedas que tenemos con China, que nosotros iniciamos en el 2009. En fin, hay una cantidad, acá les he propuesto 3, y además que se utilizó en 2009 y se utilizó también en 2016, cuando se hizo la unificación cambiaria. Una parte de esos yuanes, $3.000 millones, me lo dice quien lo negoció directamente esto, se convirtieron de yuanes a dólares. Quiere decir que ahí, entre las 3 instrumentos que acabo de mencionar, podés generar un paquete de $10.000 millones que no es un sustituto. Digo, lo de fondo es un programa económico abarcativo, un programa de estabilización, y digo, en este momento de crisis de confianza se necesita un programa, y se necesita un programa que tenga leyes que lo sustenten y que sean votadas por el Congreso Nacional de manera tal que genere un sentido de rumbo para toda la economía argentina. Si se dan todas estas condiciones, bueno, y decía, ¿por qué la devaluación? Devaluar sin plan es dejar al tipo de cambio que vaya como un barrilete. Es decir, hoy, si mañana el equipo económico decidiera devaluar sin un programa, seguramente el tipo de cambio contado con liquidación o informal se iría más arriba y empezaríamos una serie de devaluación sin continuidad, con lo cual está claro que el camino es ampliar la oferta y tener un programa económico abarcativo, integral, avalado por el Congreso y que por lo tanto genere confianza. Martín, pero por lo que vos mencionás, si tenés que presentar si el gobierno tiene que presentar un plan, avalarlo por el legislativo, etcétera, los tiempos no son los que la situación necesita. Sí. No, yo creo que son vías paralelas, Federico. Vos tenés que negociar con el Fondo Monetario las cosas que acabamos de decir, digamos, un programa fiscal, un programa monetario, cómo te vas a financiar. En paralelo, en una crisis de confianza, yo le agregaría, sería importante ir negociando leyes que sustenten un programa fiscal, no solo un presupuesto para el año que viene, un programa monetario, reformas tributarias, pero eso se negocia en paralelo. Si el mercado, el mundo ve que estás negociando con el Fondo Monetario, que además estás en paralelo trabajando con el Congreso en ese sentido, hay fondos que te pueden servir como puente, valga la redundancia de tu empresa, para poder generar la tranquilidad que necesitas y llegar al otro orillo. Pero tenés que trabajar en todos los frentes en forma simultánea. Martín, también hay muchas preguntas de los clientes respecto a lo que puede ser la proyección que tengan en la fundación del mercado de la soja, entendiendo que lo que sería el ingreso de divisas al país es obviamente una de las fuentes posibles para poder estabilizar por el lado de la oferta lo que puede ser la dinámica del tipo de cambios. Pero esto lo voy a mezclar con otras preguntas que nos hicieron sobre cómo queda el tema de las retenciones, entendiendo precisamente que podría ser un instrumento que de forma reducida, como se ha venido aplicando, al menos en las últimas medidas, podría incentivar ese incremento dentro de la oferta privada de dólares, pero que a su vez en el entorno fiscal actual obviamente representa una reducción del ingreso para el Estado. ¿Qué opinión te merece este tema y qué están viendo sobre el mercado de la soja en ese sentido? Está claro que con el nivel de brecha cambiaria, cualquier disminución de las retenciones no genera un incentivo como para poder aumentar la liquidación. Dentro de las medidas que uno puede trabajar está una negociación más con los exportadores de cereales, digamos las 6 grandes traders, en las cuales hay 2 argentinas,
traders de origen argentina, el resto son internacionales, pero que sabiendo que van a estar comercializando no menos de 25.000 millones de dólares en la cosecha del año que viene, también se puede negociar un adelantamiento en términos de prefinanciación de exportaciones que puedan traer esos exportadores cereales. Y no estoy hablando de los cientos y miles de productores, que es muy difícil convocarlos, pero no hay incentivo, pero sí es más fácil sentar a estos 6 grandes que tienen capacidad, financiamiento internacional como para poder lograrlo. Mi visión es que vamos a precios sostenidos de soja a nivel internacional, en estos niveles o quizás un poco más elevados, con lo cual, digamos, está claro que, bueno, lamentablemente ahí dependemos de temas climáticos, pero tengo una visión muy bullish en términos de todo lo que es el sector agro y en particular precios, y por supuesto en términos también de, ya que ahí hay una fuente de liquidez importante, trabajar con los comercializadores para poder generar un adelantamiento de las divisas que necesitamos en estos próximos 6 meses. Gracias, Martín. Última pregunta de mi lado, haciendo recopilación también de las dudas de los clientes. En particular, y teniendo en cuenta que hoy es el último debate presidencial de la campaña por las elecciones de Estados Unidos, ¿qué opinión te merece el escenario electoral de un posible cambio de gobierno o de administración en la Casa Blanca? O en tal caso, ¿qué tipo de escenario le sería favorecedor a la Argentina dentro del contexto actual resultante de precisamente esas elecciones o las políticas que se puedan tener a raíz de eso? Sí. Para la Argentina es más importante mirar al presidente a 2 áreas, al Tesoro de Estados Unidos, quién va al Tesoro y cómo continúa la política de la Reserva Federal, ¿no? Más allá de quién sea el presidente, que indudablemente es, si llegara a ganar el candidato demócrata, es más el propio presidente Trump el que ha perdido que haya ganado siempre el candidato Biden, ¿no? Siempre en las elecciones de Estados Unidos uno se pregunta cuál es el mandato que emerge para el presidente. Y si como las encuestas indican, puede haber, ustedes saben, las encuestas se pueden equivocar, puede haber mucho voto vergonzante, pero sin duda tanto el manejo de la pandemia como el manejo de los problemas raciales que lamentablemente sigue teniendo Estados Unidos ha sido realmente bastante flojo, por decirlo de alguna manera diplomática, como los ha manejado el actual presidente, y bueno, eso ha generado todavía una sociedad más dividida que lamentablemente hoy es la sociedad de los Estados Unidos. Pero para la Argentina, yo les diría que hay 2 elementos importantes. Uno seguro que es la Reserva Federal, que va a seguir generando una red de contención y una red de liquidez. Y me gusta una frase de Jay Powell, el presidente de la Reserva Federal, es: no estamos pensando en ni siquiera pensar en aumentar la tasa de interés. Con lo cual ahí tenemos un escenario claramente positivo más allá de cambio de la administración. Y segundo, ¿quién va a ir al Tesoro? Y por los datos y los insiders con los que hablo en Washington, hay una profesional muy capaz que se llama Lael Brainard. Yo la conocí a ella cuando trabajaba como una de las manos derechas de quien fuera presidente de la Reserva Federal de Nueva York en mi época, y después fue secretario del Tesoro del presidente Obama, Tim Geithner. Lael Brainard era su mano derecha, una persona muy competente, bien conocedora de los mercados financieros. Hoy es directora en la Reserva Federal, está sentada allí. Parecería, al revés de lo que han dicho algunos, que Larry Fink, el CEO de BlackRock, sería el secretario del Tesoro. Yo le pongo las fichas a Lael Brainard. Pero bueno, más allá, creo que es importante para la Argentina quién es el secretario del Tesoro, porque lo vamos a necesitar en el diálogo con el Fondo Monetario. Pero en definitiva, yo les diría que no, para la Argentina en particular, no veo grandes cambios de una administración con respecto a otra. Con respecto a la economía mundial,
bueno, como ustedes saben, habrá que ver cuál es la política fiscal que sigue si eventualmente gana el presidente demócrata. Es un gran moderado, sin duda vamos a tener en buena hora una agenda medioambiental mucho más importante, mucho más sólida, con un Estados Unidos mucho más cerca de defender protocolos como el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París en términos de la emisión de dióxido de carbono por parte de las empresas, con lo cual quizás eso también plantee algunos costos adicionales, pero hemos visto en Biden un hombre bastante pragmático. En principio, como ustedes saben, también se había volcado en contra de la industria del fracking, que como ustedes saben revolucionó Texas, ahora ha cambiado su posición, con lo cual veo que va a ser una presidencia moderada, pragmática. Obviamente, si ustedes me preguntan en términos geopolíticos, lo más interesante para mirar hacia adelante en los próximos 10 años es la tensión por el liderazgo, ¿no?, entre Estados Unidos y China, que a mi juicio va a ser, yo veo más a China como una potencia regional, no como una potencia que se expande en el resto del mundo, pero sí la batalla en el terreno comercial, la batalla en el terreno tecnológico, y ahí sí veo que tanto quizás las formas cambian, pero demócratas y republicanos saben que el rival, digamos, para no decir el enemigo, es China, y sin duda las políticas y las dinámicas, cómo se dan entre uno y otro por supremacía comercial, económica y tecnológica, van a determinar el nombre del juego. Pero en síntesis, no veo grandes cambios para la Argentina, por más expectativas que algunos ponen que la administración Biden va a ser mejor para la Argentina que una administración Trump. Martín, no queremos abusar más de tu tiempo. Muchas gracias por la presentación. Placer. Estuvo muy buena. Le diste un ángulo distinto a los que se suelen escuchar. Aprovechamos para mandarle un saludo a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos. Seguramente la presentación tuya los vaya a ayudar a esto que buscábamos nosotros, que es darle más visibilidad para que puedan tomar decisiones de manera más cómoda y en la medida de las posibilidades, decisiones más acertadas. Esperemos que bueno, todas las familias de todos ustedes estén bien y los esperamos en los próximos webinars que serán en las próximas semanas. Martín, nuevamente gracias. Gracias, Guillermo. Un saludo a todos. Federico, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto haber estado en contacto con todos tus clientes. Espero que juntos hayamos sido útil para la toma de decisiones de todos ustedes. Si alguna pregunta quedó, con gusto se la pueden volcar a Guillermo o a su equipo. Me la hacen llegar por mail y con gusto la respondo. Bueno, sin más, hasta la próxima. Un abrazo virtual a todos y que estén muy bien. Gracias. Gracias.